Este Shabbat es un Shabbat muy especial porque a la noche comienza la festividad de Pesaj. Es una festividad muy hermosa, la festividad de Pesaj, cargada de sentidos, cargada de simbología, cargada de contenidos. Quizás haya dos elementos que yo en este momento siento de manera particular. Una de estas cosas es que es una festividad esencialmente familiar. Comienza la festividad donde estamos reunidos todos en casa con nuestros seres queridos, en casa de nuestros abuelos, nuestros padres, o nuestra propia casa, de un hermano. Estamos rodeados de familia y todos compartimos juntos con esa familia todo el mundo absolutamente simbólico y lleno de contenidos que la festividad tiene. Al mismo tiempo hay amigos que nos acompañan y que están con nosotros en ese momento. Y cada vez que recordamos los elementos que contienen la Quedará de Pesaj, la mesa de Pesaj y la propia Agadá, nos lleva al segundo punto, que es la instancia de la memoria. Hay un leitmotiv en la Agadá de Pesaj que nosotros todo el tiempo vamos a estar mencionando, que es la dimensión de aquello que recordamos. Pero no aquello que recordamos nosotros o que tenemos que recordar nosotros a partir de nuestra propia experiencia. No es lo que cuenta tu experiencia personal, sino una experiencia colectiva. El mandato desde la Agadá es que vos tenés que sentir y tenés que vivir como si vos mismo hubieses sido quien hubiera salido de Egipto. El texto dice, en cada generación, cada uno debe sentir como si él mismo hubiera salido de Egipto. A veces decimos que eso es muy difícil de sentir, como que hubiéramos salido de Egipto. Pero tenemos que intentar unirnos en la festividad de Pesaj, al igual que el resto del año, pero especialmente en la festividad de Pesaj, al pueblo del cual venimos y al cual pertenecemos y al cual nos debemos. Vamos a ver un poquito por qué es eso. Si cada uno tiene que sentirse como si él mismo hubiese salido de Egipto, la memoria colectiva se vuelve parte de tu responsabilidad personal para tratar, si es que no puedes recordar aquello que nunca viviste, de sentirte parte de ese contenido, parte de esa carga afectiva y de historia que acompaña a tu propio pueblo. Y uno dice, pero ¿cómo uno puede sentirse como si hubiera salido de Egipto si en realidad jamás estuvo ahí? Y la verdad es que eso podemos intentar lograrlo, aunque no lo consigamos de manera absoluta claramente. Tenemos que intentar lograrlo a partir de que cada vez que es Pesaj recordemos esa historia. Tan importante es la dimensión del relato, de la Agadá, que viene del verbo leagid, de decir una y otra vez, aunque sepamos de memoria todo el texto. Uno de los párrafos de los pasajes que tiene la Agadá dice que, aunque seamos todos sabios, todos conocidos, todos expertos en el texto, es una mitzvah, es un mandato frente a nuestra propia costumbre en esa noche, contar y repetir todo el evento que nos pasó en Egipto, en la salida de Egipto y cuando ganamos la libertad. Porque no solamente saberlo, sino acostumbrarnos a que eso es parte de nuestra historia. Es como si uno pretendiera llegar a un momento en el cual, cuando se nos pregunta, como también va a aparecer en la Agadá, ¿quién sos? Bueno, yo soy hijo de un arameo errante. Y entonces contamos la historia tal cual la aprendimos, más allá de lo que hayamos vivido. Esto es con respecto a lo que recibimos. Repetir una y otra vez el relato de nuestro pasado. Pues está la otra dimensión muy importante, que es la de enseñar a nuestros hijos, como aquel versículo sacado del texto de la Torá que dice, y le dirás a tu hijo en aquel día, una y otra vez le dirás a tu hijo, pero ya se lo dije el año pasado, y ya se lo dije el anteaño, no importa, volvélo a decir, no para que solamente lo sepa, sino para que lo vuelva parte de su espíritu, que lo tenga incluido, para poder sentirse como un entero junto al pueblo que alguna vez salió de Egipto y que pudo perdurar durante cientos de años hasta su propio tiempo. Alguna vez algunos de nosotros nos preguntamos, cuando finalmente el pueblo judío trata de construir el Estado de Israel y comienzan los primeros congresos, había judíos que venían de todos lados,
con el sentimiento de poder construir un lugar para vivir, frente a las persecuciones, frente a los dolores, frente a las angustias que el pueblo vivía durante centurias, generación tras generación. ¿Por qué el pueblo pudo, a partir de un proyecto, unificarse cuando no había ningún medio de comunicación de distintas partes del mundo? Porque el pueblo judío hizo algo sabio en esta festividad. Cada vez que era Pesaj, al igual que en otros casos también, pero particularmente en Pesaj, en distintas partes del mundo se contaba esta historia. Entonces todos aprendían esta historia y todos se volvían parte de esta historia. Y todos entendían, todos entendíamos en realidad, no importa en qué lugar nos encontremos, de qué se trataba el problema que teníamos que resolver. Y cuando la posibilidad surgió, todos estábamos, o queremos ser más exactos, casi todos estábamos convocados por ese sueño que era parte de nuestro relato y parte de nuestra historia. Quizás el primer deseo que uno puede manifestar esta noche es que no cortemos ese mandato, aunque sepamos de memoria la Ágada, aunque estemos cansados y tengamos otro programa. Asumamos el estar en esa mesa. Igual que en la época bíblica estaban en el Corbán Pesaj, el sacrificio pascual, que es el único sacrificio que se hacía en el contexto familiar, igual que la noche del Seder, en el contexto familiar. Y desde nuestra familia, la pertenencia a nuestro pueblo y a su historia, que la Agadá nos suplica que la volvamos nuestra. Y así como fue de nuestros padres y de nuestros abuelos, que nosotros sepamos volverla también la historia de nuestros hijos. Ojalá que podamos aprender y volver este mandato como una constante en nuestras vidas. Así vamos a existir siempre. Chag Sameach y Shabbat Shalom para todos.